Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, la carta de Santiago, y vamos a leer un solo versículo, el versículo 19 del capítulo 1 de Santiago. Y como usted sabe, la semana pasada comenzamos una serie titulada Controlados por el Espíritu Santo. Y en esta serie vamos a conocernos, pero más que conocernos, vamos a permitir que sea Dios quien controle nuestra vida. Así que quiero invitarle a que vaya a Santiago capítulo 1 y vamos a leer un solo versículo. Para las personas que nos visitan, les recuerdo que todos los pasajes que voy a usar en el mensaje están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Santiago capítulo 1, versículo 19. Les recuerdo que Santiago está casi al final de su Biblia. Santiago está casi al final de su Biblia. Hoy vamos a hablar acerca del tema mucho hablar, poco actuar. Y pareciera que el temperamento de que vamos a describir hoy es así. Habla mucho, pero actúa poco. Bueno, el versículo 19 dice, si usted lo tiene ahí en su mano, permítame leérselo. Santiago capítulo 1, versículo 19. Porque amados, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, escuche bien, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hoy vamos a hablar acerca de mucho hablar y poco actuar. Recuerde que esta serie lleva como tema controlados por el Espíritu Santo. Y hemos estado hablando acerca de la teoría de los temperamentos. Les recuerdo que la teoría de los temperamentos es muy valiosa porque puede ayudarnos a la autocomprensión. Pero debemos tener cuidado de no usar esta herramienta incorrectamente. Es una herramienta. La teoría de los temperamentos es solo una herramienta que nos ayuda a conocernos mejor y a ver en qué cosas necesitamos, somos deficientes y qué cosas necesitamos entregar el control al Espíritu Santo. Entonces, es una herramienta que tiene que usarse correctamente. Ahora, esto implica que con otros o con nosotros mismos debemos de usar esta herramienta con moderación y no usarla para simplemente señalar las debilidades de otra persona o las cosas malas de otra persona. O les dije que caemos en el error de señalar los pecados de otros sin ver los nuestros. Mire, Jesús, hablando a aquellos que se dedicaban a ver los errores de los demás, pero pasaban por alto sus propios errores, Jesús les llama hipócritas. Hipócritas. Y es una afirmación fuerte el llamar a otra persona hipócrita, pero necesaria para recordarnos cuán importante es evaluar nuestra propia vida, no a la luz de otros, sino a la luz de la palabra de Dios. Miren Mateo 7, versículos 3 al 5, está ahí en las hojas que les dieron, en las notas que les dieron. Mateo 7, versículos 3 al 5, dice Jesús hablando, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que, aunque literalmente puede haber una paja en el ojo de alguien, pues es obvio que no va a haber una viga en el ojo de otra persona. Entonces Jesús usa estas imágenes exageradas y en cierta manera cómicas para hacer su mensaje más entendible y memorable para nosotros. Charles Spurgeon, este gran predicador, dijo que Jesús es delicado, pero escuche bien, llama al hombre un hipócrita quien se queja de las cosas pequeñas de otros y no le presta atención a las cosas más grandes en su propia casa. Entonces, esto de los temperamentos puede mal usarse para eso, puede mal usarse para señalar los errores de otra persona. Y nuestra hipocresía en estos asuntos muchas veces es mucho más evidente que que en nosotros mismos. Señalamos los errores de otros, pero nos cuesta ver los nuestros. Bueno, la teoría de los temperamentos nos ayuda a ver, a conocernos y saber cuáles son nuestras debilidades. Podemos encontrar la manera de ignorar, dice Jesús, la viga de nuestro propio ojo, pero otros se van a dar cuenta que está allí. Un buen ejemplo de esto, de este ejemplo de hipocresía y señalar los errores de otros, es la vida de David.
¿Se recuerda cuando David tuvo este amorío con esta mujer que no era su esposa? Y no solamente eso, sino que hizo algo, como él era el general del ejército, hizo algo para poner al marido de ella al frente de la batalla y que lo mataran allá y así la mujer quedar libre. Entonces David podía tomar a la mujer ya no ahora como un adúltero, sino ahora como su esposa. ¿Se recuerda la historia? Natán, el profeta, va con David y le cuenta una historia. Si usted es observador, se recuerda que la historia dice, mira David, te voy a dar un ejemplo. Hay un hombre que tiene muchas ovejas, pero hay otro hombre vecino de él que tiene una sola oveja. Este hombre que tiene muchas ovejas le vino visita y quiere darles algo de comer. Entonces el hombre que tiene muchas ovejas, en lugar de matar una de las suyas, se brinca la cerca y se va a robar la oveja de aquel que tiene una. Y va y se la come, la mata y se la come. Si usted se recuerda, cuando David escucha esa historia, la ira del rey se enciende y dice, ese hombre debe morir. Ahora le recuerdo que en Israel el robar algo no se pagaba con la pena de muerte. Cuando usted, en este caso, supongamos que este caso ficticio hubiera sido real, la persona que se robó una oveja tenía que pagar 4 ovejas al otro que se le había robado. Eso era toda la pena. Pero David, entendiendo que ese hombre había hecho algo malo, dice, ese hombre tiene que morir. Lo que David no sabía es que la historia lo estaba apuntando a él. Entonces, ese es el asunto de señalar los errores de otros y ver qué tan terribles y grandes son, ignorando los nuestros. Mire lo que dice Samuel capítulo 12, versículo 7. Entonces dijo Natán a David, escuche bien, tú eres aquel hombre. ¿Te recuerdas el hombre de la historia que se robó la oveja? Ese eres tú. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Mira el versículo 9. Y este versículo es el que definitivamente le voló la cabeza al rey. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, nadie sabía eso, solamente él, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ese es el peligro de conocernos, pero el decir aquel hace cosas más malas que yo. El doctor Tim LaHaye, en su libro Temperamentos transformados por el Espíritu Santo, nos da una buena regla de lo que estamos hablando, una buena regla para aplicar. Y él dice lo siguiente: no empiece a analizar el temperamento de una persona, escuche bien, a menos que contribuya a mejorar tu relación con ella. Y no le digas a nadie qué temperamento tiene, a menos que se lo pregunte directamente. O sea, no trate de evaluar a los demás, evalúese usted mismo, dice. No trate de evaluar a los demás, a menos que esto vaya a ayudar a su relación con esa persona. Pero no nos encarguemos de señalar a otros. Otro error al usar la teoría de los temperamentos es usarla como excusa para justificar, le dije la semana pasada, su mal comportamiento. La gente muy a menudo dice cosas como, yo hago esto porque así es mi genio. No puedo cambiarlo, Dios así me creó. Mire, cuando le agregamos la frase Dios así me creó, entonces estamos diciendo Dios tiene la culpa porque Él así me hizo. No. Alguien que dice esto, un autor decía que este engaño puede estar seguro que fue inspirado por el mismo diablo. Cuando usted dice así hago yo porque así soy, o yo soy así porque yo no puedo. Cuando usted dice eso, decía este autor, este engaño puede estar seguro que fue inspirado por el mismo diablo. Y aparte de eso, cuando usted dice eso, así soy yo y así me comporto porque así soy, así nací, usted muestra su falta de fe en el Dios que cambia a las personas. Porque le recuerdo que el Dios que salva es el Dios que cambia personas. Dios cambia personas y las hace nuevas. Mire, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Subraye eso, por favor. Y cuando usted diga, es que así soy yo y así nací o así me voy a morir, 2 Corintios 5:17 es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, y subraye esto, por favor, todas son hechas nuevas. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas desde nuestro interior. El Espíritu Santo, dice la Biblia,
viene a mi vida y me da una nueva vida. Ya no soy el mismo más. No hemos sido reformados, no hemos sido reformados, no hemos sido rehabilitados, no hemos sido reeducados. Somos nuevas criaturas viviendo en unión con Cristo. Mire lo que dice Colosenses 2:6-7. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo, a Jesús como su Señor, vivan ahora en Él. Ahora, ¿sabe? Otra traducción dice, vivan como Él. Subráyelo. Vivan en Él. Arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Así que el temperamento solo puede explicar nuestro comportamiento, pero nunca, escuche bien, nunca su temperamento puede justificar su mal comportamiento. El temperamento solo explica nuestro comportamiento. El temperamento no puede usarse para justificar mi mal comportamiento. Ahora es interesante cómo muchas personas lo usan como excusa. Entonces, en lugar de culpar a nuestro temperamento por el mal comportamiento, debemos reconocer que somos seres humanos imperfectos, que necesitamos confiar en un Dios que es perfecto, y ese Dios que es perfecto va a trabajar en nosotros que somos imperfectos. El apóstol Pablo entendió esa verdad. En Filipenses 1:6 dice, estoy seguro de que Dios, escuche bien esto, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día en el que Cristo vuelva. Si algo que usted puede decir es, usted y yo somos una obra incompleta. Él está completándola, está trabajando en nosotros, está moldeando nuestra vida, está transformando nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. El Dios que comenzó la buena obra en nosotros la va a continuar, dice Pablo, hasta el día en que usted y yo lo veamos a Él cara a cara. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, nos capacita cada día para que seamos, dice la Biblia, semejantes a Cristo. Pablo describe ese proceso aquí en Filipenses 1:6 como un proceso de crecimiento y de madurez del cristiano que comienza al aceptar a Cristo y va a seguir ese proceso, dice él, hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Hoy hablaremos del temperamento sanguíneo. De ahí el tema mucho hablar y poco actuar, porque este temperamento sanguíneo del cual vamos a describir hoy y ustedes van a comentar en sus células, es el temperamento cálido, el campante, el vivaz. Este temperamento goza de la vida, se ríe de todo, disfruta. O a ella no le preocupa nada. Algunos dicen que este temperamento es receptivo por naturaleza. No importa lo que pasa a su alrededor, todo lo que pasa a su alrededor llega directamente a su corazón. Y cuando toma una decisión, no es de más decirlo, pero cuando alguien sanguíneo toma una decisión, literalmente lo toma en base a sus sentimientos. Lo dominan sus sentimientos por encima de sus pensamientos o por encima de su reflexión. Cuando el sanguíneo entra en una habitación llena de gente, este hombre o esta mujer levanta el ánimo de todos. Todo el mundo se da cuenta que ya llegó, porque él comienza a hablar y hablar y hablar y con esa risa contagiosa, y lo mejor es escucharlo contar historias, porque la manera en la que cuenta historias le da vida a los personajes de que él mismo está narrando. A este temperamento nunca le faltan amigos. Alguien dijo sobre el sanguíneo que su naturaleza sencilla, espontánea y cordial le abre puertas y le abre corazones de las personas, porque tiene la capacidad de participar de las alegrías y las tristezas de las personas con quienes se encuentra. Y no solamente eso, este hombre o esta mujer tiene la capacidad de hacer sentir a otros importantes cuando están a su lado, como si fuera un amigo íntimo, como si este hombre o esta mujer disfruta de la gente. Otra cualidad de este temperamento es que a él no le gusta la soledad, porque se siente en la cúspide cuando está rodeado de amigos, que de paso está a mencionarlos, él o ella son el alma de la fiesta. Habla hasta por los codos y con frecuencia, esto es algo bueno o malo que podemos decir, habla
sin pensar. Ahora, yo le puse ahí algunas, ¿verdad? Porque no son todas. En sus células van a estar viendo en un par de semanas esto, pero le puse ciertas fortalezas y ciertas debilidades, porque esas son dos palabras, les dije la semana pasada, que vamos a estar usando constante durante las próximas semanas. Las fortalezas del sanguíneo es que él es expresivo, atento, cálido, amistoso, es hablador, entusiasta, compasivo, confiado, es un buen compañero. Él o ella son unas personas simpáticas con otros, es comprensivo. Ahora déjeme hablar acerca de sus debilidades, las cosas que él o ella necesitan entregar el control de Cristo a través de su espíritu. Esta persona es indisciplinada. Si usted es de aquellos que deja los zapatos tirados por todos lados en la casa y no sabe ni dónde están las cosas cuando las va a buscar, usted probablemente es un sanguíneo, indisciplinado, inestable, improductivo. Les dije la semana pasada que es egocéntrico, tiende a verse a sí mismo como el centro o como el sol de su pequeño sistema solar. Es exagerado, de eso de que le gusta hablar, le gusta exagerar. Es impulsivo, actúa por impulsos, es voluble, miedoso, violento, y les dije, a este no le preocupa nada. Pudiéramos decir entonces que en la Biblia, por el testimonio que la Biblia da, el personaje que más muestra fortalezas y debilidades de un sanguíneo es el apóstol Pedro. Es el apóstol Pedro. Es más, un sitio web titulado Distribuidores de Jerusalén, está ahí en sus notas, publicó un artículo titulado, hace unos años atrás, Temperamento, Variedad y Propósito. Y en ese artículo, permítame citarlo, que usted lo tiene ahí, dice: la Biblia no menciona de forma directa la teoría clásica de los 4 temperamentos, y esa es una realidad: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, ya que esta clasificación es médica y psicológica, que viene de la antigua Grecia con Hipócrates, de quien hablamos la semana pasada. Sin embargo, dice el artículo, los rasgos del temperamento sanguíneo, alegría, impulsividad, sociabilidad, inestabilidad emocional, se reflejan claramente en varios personajes bíblicos, de manera notable en el apóstol Pedro. De manera notable en el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es, con excepción del Señor Jesucristo, el hombre que más destaca en los 4 evangelios. Además, ocupa una posición relevante en los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos. Es el hombre, aparte de Jesús, quien más destaca en los evangelios, y él toma una posición relevante en los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos. Habló más que los otros discípulos y ningún discípulo se atrevió, escuche bien esto, a reprender al mismo Jesús cuando el maestro les declaró que era necesario ir a la cruz y sufrir por mano de los líderes religiosos. Pedro lo reprendió. Dice Mateo 16:22, pero Pedro lo llevó aparte, se refiere a Jesús, y comenzó a, subraya esto por favor, reprenderlo, según la nueva traducción viviente, por decir semejantes cosas. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús les estaba diciendo, si usted puede ver en su Biblia después, el versículo 21, 20 y 21, Jesús estaba hablando acerca de que era necesario a la cruz, que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Pedro lo toma del brazo, lo lleva aparte a solas y le dice, tú no tienes que hacer eso, o no tienes que ir a eso, por decir semejantes cosas. Escúcheme las palabras de Pedro. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Pedro tenía el carisma que atrae a las personas. Él mostró calidez, intensidad, incluso acción dinámica. La peor enfermedad del corazón humano es la frialdad, y el sanguíneo no sufre de ella. El sanguíneo no puede sufrir de ella. Pedro pudo tener muchos defectos, pero nunca tuvo un corazón frío. Su mente era brillante, era demasiado impulsivo, lleno de entusiasmo. Incluso su cálido corazón siempre se le subía a la boca y hablaba, incluso cuando debía de estar callado, como lo hace un sanguíneo. La Biblia es completa y nos da evidencias de sus cualidades y sus defectos. Es más, en el libro de los Hechos tenemos detalles que muestran cómo el Espíritu Santo fortaleció el carácter de este gran líder llamado el apóstol Pedro. Veamos algunas de sus características. Permítame darle 2 debilidades o cosas negativas, aunque hay muchas más, y permítame darle 2 fortalezas o cosas positivas. Número 1, Pedro el impulsivo. Anótelo. Pedro el impulsivo.
Se recuerda que Andrés y Pedro eran hermanos de sangre, es decir, hijos de papá y mamá. Estos dos apóstoles, el apóstol Andrés y el apóstol Pedro, eran hermanos de sangre. Andrés, dice la Biblia, encontró a Jesús primero y luego fue corriendo con su hermano Simón, quien era Pedro, diciéndole que habían encontrado al maestro. Ahora el mismo Jesús les hace el llamado a Pedro, este ruidoso pescador, así es como la Biblia lo describe, lleno de impulsividad. Y vea la respuesta a su llamado, Mateo 4:20. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Un hombre impulsivo. No había duda en el corazón de la decisión que había tomado. Él no pensó como el joven rico y calculó los gastos y decir, bueno, si me voy con Jesús, voy a perder esto, no voy a poder hacer. No, Pedro reaccionó. Él no dudó. Dice la Biblia que Pedro mostró su impulsividad por medio de esa rápida reacción al llamado. El temperamento impetuoso de Pedro se le ve claramente, incluso la noche que Jesús caminó sobre las aguas. Cuando los discípulos se percataron que alguien estaba caminando sobre el mar, su primera reacción fue tener miedo. Ellos estaban aterrados. Incluso Pedro tenía temor porque decían, es un fantasma el que viene caminando. Incrédulos de que realmente fuera Jesús, a pesar de que ya les había dicho que era él. Pero a pesar de su temor, todos tuvieron temor, y a pesar de su temor, Pedro fue el único que le pidió una señal. ¿Y cuál fue la señal? Bueno, Mateo 14:28-19 dice, entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, a pesar de su valentía o de su temor, el sanguíneo tiende a ser, bueno, les dije, ciertamente temeroso, a pesar de ser valiente. Pedro fue el único en la barca que reaccionó con fe, y su petición impulsiva lo llevó a experimentar una demostración poco común del poder de Dios. Podemos decirlo de esta manera. De los 12 apóstoles, Pedro fue el único que caminó sobre las aguas. Saltó sin pensar. Pero pronto iba a empezar a sufrir las consecuencias de ese salto. Dice Mateo capítulo 14, versículos 30 y 31, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Se recuerda que le dije que una de las debilidades del sanguíneo es que es temeroso, es miedoso. Pedro demostró ahí y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, sálvame, Señor. Y al momento Jesús extendió su mano, lo agarró o asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro comenzó a hundirse porque no siguió mirando a Jesús, sino que empezó a ver a las olas, empezó a ver el ambiente, empezó a ver todo lo que estaba a su alrededor. Y luego su fe, dice la Biblia, comenzó a fluctuar. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, esta característica de saltar antes de mirar, esta característica de actuar antes de pensar, es típica de un sanguíneo. Y Pedro, cuando el Espíritu Santo llegó a controlar su temperamento, todo eso cambió en su vida. Otra de las acciones de Pedro que nos muestran su impulsibilidad fue aquella noche memorable en el aposento alto cuando Jesús volvió a declararle a sus discípulos que era el tiempo de ir a la cruz y que probablemente todos ellos iban a sufrir por ese hecho. Dice Mateo 26:31, entonces Jesús les dijo a todos vosotros os escandalizaréis. Jesús hablando de mí esta noche, porque escrito está. Y aquí está la clave, o sea, van a herir al pastor y las ovejas del rebaño van a ser dispersas. Eso se cumplió. Cuando Jesús fue a la cruz, eso se cumplió. Jesús fue a la cruz y sus discípulos se dispersaron. Pero la impulsividad y la fanfarronería de un sanguíneo, al hacer esa declaración con honestidad, él no estaba dispuesto a cumplir el hecho de decir, todos se van a huir, todos van a esparcirse, todos me van a dejar. El sanguíneo es así, habla sin pensar en las consecuencias. Aquella noche Pedro quiso sobresalir sobre el resto de los discípulos y dice en Mateo 26:33, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Subraya eso, por favor, porque si usted me recuerda o me refresca la memoria, ¿qué fue literalmente lo que pasó? Pedro se sentía valiente en el momento y no tenía
la percepción más allá del momento. Jesús conociendo el futuro, Jesús conociendo el futuro y lo que iba a ocurrir, le declaró lo que realmente iba a pasar. Lo negaría tal y como cualquier incrédulo lo había hecho, incluso hasta peor, porque dice la Biblia que él usó palabras, ahorita lo vamos a ver, que no tuvo que haber usado. Pedro pensó en lo que Pedro no pensó en lo que estaba diciendo, y Pedro pasó de la valentía a ser reprendido por el mismo Jesús. Mateo 26:34 dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y así fue como ocurrió. Pedro habla desde lo que siente, sus emociones lo controlan, y cuando es controlado por lo que siente, entonces tiende a decir cosas que literalmente no piensa. Como por ejemplo, responderle a Jesús cuando éste ya le había dicho que lo iba a negar. Así es el sanguíneo. Actúa impulsivamente. Alguien que se deja llevar por sus emociones y por sus impulsos. Ahora, déjeme mostrar una segunda característica del apóstol Pedro. Pedro el inconstante. Pedro el inconstante. Es triste que las cosas buenas que hacemos no lleguen a ser tan conocidas como las cosas malas que hacemos. El evento más conocido del apóstol Pedro, el sanguíneo, fue la negación del Salvador. Es más, cuando hablamos de Pedro decimos aquel que negó a Jesús. Cuando hablamos de Judas decimos aquel que entregó a Jesús. Cuando hablamos de Tomás decimos aquel que dudó de Jesús. Así como Judas es conocido como el que lo traicionó y Tomás como el que dudó de él, Pedro es el que lo negó. El que lo negó. Ahora, lo interesante, fíjese, escuche bien, es que los cuatro evangelios relatan este evento de la negación de Pedro. Cuando hay muchas cosas que solo los sinópticos lo hablan, Mateo, Marcos, Lucas, cuando hay muchas cosas, porque Juan es muy separado de los otros 3 evangelios, cuando hay muchas cosas que no se hablan en los 4 evangelios, la negación de Pedro sí aparece en los 4 evangelios. Y un análisis cuidadoso de los eventos relacionados a la negación de Pedro nos dan muchas pistas interesantes sobre la debilidad de Pedro el sanguíneo. Aunque en ocasiones el sanguíneo parece fuerte, le dije, incluso se ve como un temperamento dominante, dándonos la impresión de poder controlar cualquier situación que está en sus manos. En realidad no es así. Este temperamento necesita desesperadamente la calidez del compañerismo de otras personas. Las dificultades comenzaron cuando Pedro se acercó a las personas equivocadas. Dice la Biblia en Juan 18, y estaban en pie los siervos de los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba ¿quién? Pedro en pie, calentándose. En ese momento comenzó su caída. Fue la presión de los que lo rodeaban, su falta de estabilidad emocional, la que lo llevó a negar a Cristo, tal y como el Señor ya lo había predicho la noche en el aposento alto. Pero tarde o temprano tenemos a resistir a la presión que nos rodea y actuar con fe. Pero Pedro se dejó llevar por lo que estaba experimentando en ese momento. Y la Biblia dice que literalmente, así como Jesús le dijo, tres veces me vas a negar y el gallo va a cantar. Mateo 26:70 dice, mas él, hablando de Pedro, negó delante de todos cuando una criada le dijo, tú eres de ellos, tú hablas como ellos, tú luces como ellos. ¿Y qué fue lo que Pedro respondió? No sé lo que dices. Después había otro hombre que le dice, no, tu manera de hablar te delata que eres de ellos. Tú eres de los que andaba con el Nazareno. En versículo 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y en tercer lugar, uno de los que estaba ahí le dice, no, tú realmente eres de ellos. Entonces Pedro, subraya esto por favor, como buen sanguíneo, cuando se vio atrapado como un gatito tratando de huir, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Fíjese que haciendo uso de nuestra imaginación, como siempre nos anima el doctor Chuck Swindoll, usted tiene que hacer uso de su imaginación cuando cuente una historia bíblica. Siempre me pongo a pensar, ¿qué pasó por la mente de Pedro
cuando escuchó ese gallo cantar? ¿Qué pasó por la mente de un hombre que lo tenía todo cuando escuchó que el canto del gallo realmente reveló quién era él? Era evidente que antes de seguir a Cristo, Pedro era un hombre blasfemo, como la mayoría de los pescadores en aquella época. Muchos de los que forman parte de este temperamento tienden a ser mal hablados. La mayoría de los sanguíneos hablan más rápido de lo que piensan y en ocasiones usan sus malas expresiones. Estos son aquellos que con frecuencia se arrepienten de lo que dicen. Y no sé si usted conoce a muchas personas que les toca decir, mira, discúlpame por haberte dicho lo que te dije. Eso es alguien que no conecta su cerebro con la lengua antes de hablar. Ahora, note que nunca vimos a Pedro hablar así delante de Cristo. En ningún pasaje de las Escrituras dice que Pedro maldijo o juró o usó juramento para decir algo. Nunca. Pero bajo la presión del ambiente, lo llevaron a usar un lenguaje que no era parte de su nueva vida. Luego algo interesante pasa en la escena. Pedro muestra las profundidades de sus sentimientos. ¿Se recuerda que le dije que el sanguíneo es muy inestable emocionalmente? Tiende a mostrar mucho sus sentimientos. Y en ese preciso momento, cuando el gallo canta, sus sentimientos salen a flor de piel. Y ahí podemos darnos cuenta que era lo que él pensó cuando el gallo cantó. Su capacidad de mostrar sus emociones. Dice Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿Qué fue lo primero que Pedro pensó cuando el gallo cantó? Lo que Cristo le dijo. Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Dice la última frase del versículo 75, si lo puedes subrayar. Y saliendo fuera lloró amargamente. Las lágrimas de Pedro aquí muestran una tendencia típica sanguínea. Se arrepienten con facilidad. Pedro sabía que había fallado y que literalmente se estaba cumpliendo lo que Jesús le dijo que iba a pasar, cuando él dijo lo contrario. Mucho hablar, poco actuar. Alguien dijo que la profundidad del arrepentimiento se mide por la cantidad de las lágrimas, porque llorar significa que la persona en ese momento está siendo sincera. Los sanguíneos tienden a expresar sus sentimientos con mucha facilidad. Ahora, permítame mostrar una tercera cualidad que nos muestra la vida del apóstol Pedro. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Se recuerda que le dije que el que está en Cristo nueva criatura es? Pedro experimentó ese cambio. Por eso le dije que cuando usted dice yo soy así, así me voy a morir, usted está negando que el Dios que salva es el Dios que cambia. Porque Dios cambia a las personas. Dios cambia. Dios cambia a las personas. Y la vida de Pedro es un claro ejemplo del poder transformador de Cristo en la vida de una persona. No importa si esta es sanguínea, colérica, melancólica, flemática, Dios tiene el poder para cambiar a una persona. En el libro de los Hechos ahora vemos la vida del apóstol Pedro transformada por el Espíritu Santo. Dios hizo la obra y lo llevó de negar a Cristo 3 veces y maldecir en el proceso a predicar poderosamente sobre el Cristo crucificado. En Hechos capítulo 1, versículo 15 al 17, lo vemos parado frente al pueblo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran, escuche bien, 120 en número. Y dijo el apóstol Pedro: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Mire, si usted ahora analiza cuidadosamente su mensaje, usted se va a dar cuenta que no hay temor en sus palabras, a pesar de que estaba señalando a uno de ellos. No hay exaltación propia. Él no dice, yo le negué, pero ahora estoy aquí restaurado. No, su mensaje central es el Cristo crucificado. Es un discurso lleno del Espíritu Santo en la vida de alguien que realmente recibió el poder transformador de Dios. Ahora mire, no es difícil saber si el sanguíneo está hablando por el Espíritu o por la carne. Les dije, el sanguíneo tiene problemas en conectar su cerebro con la boca. Pero cuando es controlado por los impulsos de su temperamento, el sanguíneo siempre, 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 siempre va a enfatizar el yo. ¿Se recuerda que le dije que es bueno para contar historias?
sus historias siempre van a girar alrededor de él. Le encanta hablar de sí mismo. Pedro en Pentecostés estaba lleno del Espíritu Santo porque su mensaje glorificó a Cristo, no a una persona. Cuando alguien posee este temperamento, pero es controlado por el Espíritu Santo, va a vencer la tentación de desperdiciar sus energías inútilmente en hablar de sí mismo. Ahora va a hablar de su Señor. En lugar de eso, va a disciplinarse en estudiar la palabra de Dios y en transmitir un mensaje claro acerca de Cristo. Es más, en Hechos capítulo 3 se nos asegura que el poder de Pedro en el día de Pentecostés no era de él, sino del Espíritu que ahora vivía en él. No fue simplemente un arrebato emocional, sino una confianza plena en Dios. Pedro y Juan, dice la Biblia, que se dirigían al lugar de la oración como era de costumbre en Hechos capítulo 3. Y ellos vieron a un hombre que era cojo de nacimiento. Este hombre estaba tirado ahí. Ellos vieron cómo la gente llegó a poner a este hombre allá a la puerta del templo. Simplemente lo dejaron a las puertas del templo para que este hombre pidiera limosna. El cojo, al ver a Pedro y a Juan, quienes iban a entrar al templo para orar, les pide limosna, y Pedro hizo una afirmación que hasta el día de hoy nos asombra. Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano, el apóstol Pedro derecha, le levantó, y al momento se afirmaron sus pies y sus tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando. Ahora subraya esto, por favor. Y alabando a Dios. No solamente la declaración de Pedro glorificó a Dios, sino que su declaración fue tan poderosa que había hecho que el cojo también, o el que había sido cojo, ahora sanado, también glorificara y diera la honra a Dios. Mire, el sanguíneo tiene que tener muy en cuenta que venir a Cristo para salvación es morir a nosotros mismos, es morir al yo. Ya no es nuestra gloria, ahora es la gloria del Señor. Ya no es el yo, ahora es la persona de Jesucristo que obra en mí. Ese es el poder del Espíritu obrando en un hombre. Ahora, nota en cuarto lugar. En cuarto lugar, quiero mostrar una cuarta cualidad del apóstol Pedro. Y ahora usted puede ver al apóstol Pedro, Pedro el valiente. Pedro el valiente. Dice la Biblia que las autoridades judías, al ver que este hombre había sido sanado, que había sido cojo de nacimiento, y el alboroto que se armó por la noticia, las miles de personas que estaban buscando ese Dios, el Dios que había sanado a este cojo, no les pareció gracioso a los líderes religiosos, a las autoridades, al ver la vida de este hombre entregarse a Cristo en arrepentimiento. Ellos ahora estaban confesando a Jesús como su Señor y Salvador. El pueblo dice que había mucha gente buscando a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces los principales sacerdotes llamaron a los apóstoles, a Pedro y a Juan, para interrogarlos. En medio de la presión que ahora estaban sufriendo, Pedro, quien controlado por el Espíritu Santo, respondió a las acusaciones que se hacían en su contra. Ahora estaba proclamando al Cristo crucificado y dándole la gloria y la honra a Dios. Ahora note que la escena pasa de estar frente al cojo sanándolo, ahora la escena pasa a estar frente a los líderes religiosos excusándose o dando referencias de por qué habían hecho lo que estaban haciendo. En Hechos capítulo 4, versículo 8 al 10 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, escuche bien esto, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio para nosotros o para todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, subraya esto, sano. No es lo que yo hice, dice él. Yo simplemente lo ayudé a pararse.
Yo solamente le dije en el nombre de Jesucristo sé sano. Yo solamente lo tomé de la mano derecha. Yo solamente lo ayudé a ponerse de pie. Pero el que hizo la obra es Dios. Por este hombre en vuestra presencia sano. Mire, días antes Pedro había negado cobardemente a su Señor 3 veces, pero ahora bajo una presión aún mayor, ser lleno del Espíritu Santo, Pedro el sanguíneo fue valientemente fiel a Jesucristo. Días antes le dijo a todos: no, yo no conozco al hombre. Ahora estaba haciéndole frente a todos, diciéndole: a ese hombre es el que yo predico. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Ser lleno del Espíritu Santo. Si usted puede ver Hechos capítulo 4, versículo 8, el pasaje que leímos ahorita, quiero que subraye esto, por favor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ahora, nota el impacto que su valentía tuvo delante de sus detractores. Dice la Biblia en Hechos 4:13 que los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. La clave de cualquier sanguíneo para poder cambiar esas deficiencias de carácter es la última frase: habían estado con Jesús. Este es el impacto que alguien como Pedro, con un temperamento sanguíneo, puede hacer en la vida de otros. Todos estaban asombrados por lo que había pasado. Cuando su vida, hermano, está llena del Espíritu Santo, podemos sacarle valor de donde menos lo esperábamos. Dios viene a suplir las deficiencias de nuestro carácter. Dios viene a suplir las deficiencias en nuestro temperamento y hacernos nuevas criaturas. Pero para lograr eso en mi vida, yo tengo que poner mi confianza en Él. Tengo que quitar de mi mente la frase: así soy yo y así me voy a morir, y poner mi confianza en Él. Termino con esto. El Salmo 27:14 dice: pon tu confianza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Esa es la valentía que necesitamos para hacerle frente a las circunstancias difíciles de nuestra vida, que encontramos en Dios, quien es la fuente de nuestra fortaleza. Podemos ser diferentes cuando entregamos a Cristo el control de nuestra vida. Y es por medio de ese control del Espíritu Santo en nuestra vida que entonces dejamos de excusar nuestras debilidades. Dejamos de decir cosas como: es que así soy porque así me trataron. ¿Sabe? Una vez un señor me decía: mire, es que la burra no era arisca, así la hicieron. Comenzamos a excusar nuestras debilidades diciendo: así me formaron. El que comenzó la buena obra en vosotros, dice Pablo, ese la va a terminar. El que comenzó la buena obra en vosotros, ese la va a terminar. Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron todas, aquí son hechas nuevas. Ese es el poder transformador del Espíritu Santo. Lo único que tiene que hacer usted es permitirle que Él entre en su corazón. Dejar que Él tome control. Se recuerda que le dije que dentro de nosotros hay una silla, y lo que está en esa silla es lo que controla mi vida. Si mis emociones controlan mi vida, yo voy a actuar sin pensar. Si mis emociones controlan mi vida, yo voy a hablar sin pensar. Y voy a decir cosas de las cuales después me tengo que arrepentir. Deje que Dios controle todo lo que usted es. Permita que, ya sea que usted sea un sanguíneo o cualquier otro temperamento, Dios toma el control y las riendas de lo que usted es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar mensajes como estos y reconocer que somos débiles, tenemos debilidades. Somos seres humanos imperfectos que creen en un Dios perfecto, que hace nuevas todas las cosas, en un Dios que cambia, en un Dios que salva,
en un Dios que transforma. Mi Dios, durante las próximas semanas vamos a hablar en cada mensaje del Dios que cambia, del Dios que salva, del Dios que transforma. Señor, si hay alguien aquí que se identifica con estas debilidades, que pueda hoy entregar su vida a ti y reconocer que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos escuchar de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia. Que necesitamos transformar nuestra vida por el poder de Cristo que ha sido puesto en nosotros. Señor, gracias por Jesús y por su sacrificio en la cruz. Porque nuestra obra, como dice Pablo, comenzó el día en el que Cristo entregó su vida por mí en la cruz. Esa obra en mí comenzó el día en el que yo le permití entrar en mi corazón. Hermanos, si usted es de aquellos que piensa que usted no tiene esperanza, hay esperanza. Se llama Cristo. Se llama Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza. Necesitamos confiar en ti para gozar de esa esperanza. Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce como su único y suficiente Salvador, permite que este mensaje pueda ayudarle a que él o ella pueda reconocerte a ti. Reconocer que no hay nadie más que nos pueda ayudar a cambiar. Tú eres el único. Tú eres el único que necesitamos, el que comienza la obra en nosotros, el que la perfecciona día con día y el que la va a terminar el día que te veamos cara a cara por segunda vez. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús.